Bueno, vamos a buscar la lectura, hermano, en Efesios, el libro de Efesios. Búsquese la escritura en Efesios, le voy a decir ahora. Efesios 2, el 4 al 9. El libro de los Efesios, capítulo 2, del verso 4 al verso 9. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del verso 4 al verso 9. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado a Dios. Las campanas suenan tristes como prueba de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y tristeza, esperanza ya no hay, solo se oye el lamento, los pesares y tormentos, y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben de llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Es precioso, hermano. Esa es la esperanza, esa es la fe, la certeza de que vamos a morar, a partir, para vivir la verdadera vida, la vida eterna. Gloria a Dios. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida. Ya no hay nada que temer, su esperanza estaba puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso no
traslade hasta los cielos a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben de llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. A su nombre, 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 y a su gloria, a su gloria, a su gloria, a su gloria. Era un aplauso bien duro, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, el Consolador, el Paracleto, el que regresa a Cristo a las nubes y Cristo regresa al Padre para celebrar las bodas del Cordero. Alegrémonos y gocémonos, porque el que viene vendrá y no tardará, y nosotros le estamos esperando. Gloria al Señor. Por eso, como estudianos, los israelitas no pudieron llegar porque se pusieron incrédulos. Por eso es que dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes heredarán los cielos. Israel, gloria al Señor, Israel, hablando como estuve tantas veces, que Israel, de los que salieron de los matrimonios, de las familias que salieron de Israel, todos los que se pusieron a morir, todos, no entraron. Ahora, como bien ha dicho, que las mujeres que parieron israelitas en el desierto, no malparieron. No necesitan las parteras, ya las mujeres parieron, el muchacho se le gritaron. Esos muchachos que nacieron en el desierto, esos muchachos fueron los que entraron. Pero todos aquellos matrimonios, esas mujeres que parieron, esas no entraron. Porque se juntaban en familia, todos murmuraron, todos. Solamente usted sabe, con excepto José y Caleb, esos de los muchachos que entraron de ahí, esos sí entraron. Pero esa demás gente, los que entraron fueron los niños que habitaban el desierto y se criaron, esos entraron. Los demás entraron. Usted sabe que Dios los mató. Y mató dos tandas. La última tanda que mató ahí fue la serpiente. Dios levantó serpiente y ellos te le daban una mordiruta nada más y caían brincando para arriba. ¿Por qué? ¿Quién mandó a la serpiente? Dios. ¿Y quién mató al primero? Dios. ¿Y por qué lo mató? Por ser mal agradecido. Mal agradecido. Usted sabe que estamos diciendo que Israel salió con las manos llenas de Egipto. Tenían oro, plata, buena ropa, tenían un sinnúmero de ovejas, tenían bueyes, tenían vacas, tenían de todo. Y como yo le dije, como Dios suele probarlo. A nosotros Dios nos bendice, pero nos prueba. Dios le prometió una tierra de leche y miel a este pueblo. Ellos estaban locos por esa tierra prometida, donde ellos no iban a sembrar nada, ni tenían que hacer casa, porque Dios iba a sacar y sacó a todos los que estaban allí. Y esas casas se las dio a los israelitas. Ellos no tuvieron que hacer nada. Y como no pensaban que podían llegar así, porque así, sin lo primero, que no fuera agradecido. Y se pusieron a mirar los obstáculos. Y es la misma vida de nosotros, hermano. Si nosotros nos ponemos a mirar los obstáculos
y nos ponemos a mirar las pruebas y nos ponemos a dar oído a las cosas todas negativas que se oyen, entonces se va a dejar su fe. Olvídese lo que usted oiga, usted sabe que no tiene valor, que no de eso, usted no se va a meter en el corazón. Y las cosas que pasen en nuestro diario vivir, de las pruebas que vienen, que tienen que venir, porque si no somos probados, no somos de Dios. Nosotros tenemos que ser probados. Y la prueba que viene, usted y yo la sabemos. Cuando viene la prueba, entonces que sabemos que hay una prueba. Y que viene esa prueba y que posiblemente no nos guste, pero y viene en una forma que para no entender, pues esa prueba viene de parte de Dios. Porque en la prueba es que se sabe quién permanece y quién se va. Por eso dice, seremos probados. Israel fue probado y no pasó la prueba. Dios los dejó a medio camino. Murieron allí. El Señor. Y nosotros ahora en el tiempo vivimos como creyentes, hijo de Dios, tenemos que ser probados. Y no sabemos cuál es la prueba, de dónde viene y cuál es, pero seremos probados. Y ahí se va a saber, en la prueba es quien se sabe, quién tiene la copa llena y tiene reserva. Aunque nosotros creyentes tenemos que tener la lámpara con una reserva. No podemos ser conformistas con una posición de oración. Tenemos que tener la copa llena y reserva. ¿Entiendes? Eso fue lo que el Señor presentó de las 10 nefastas y prudentes. Porque las prudentes tenían que reserva y las faltas no tenían reserva. El creyente, nosotros tenemos que tener reserva siempre. Siempre tenemos que estar orando, siempre tenemos que estar hablando con Dios, siempre tenemos que estar dispuestos para hacer las cosas que hay que hacer con mucho amor, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, dedicación, por ver al Señor. Nunca debe haber un espíritu negativo, o siempre tiene una disposición de gratitud. Desde que se levante en su casa, comienza a hablar con Dios. Desde que se levanta, comienza a darle gracias. Señor, dame la fuerza, dame la salud, dame la fuerza, dame la fuerza. Y me conduce para hacer esto y Dios lo va a hacer. Porque usted lo está pidiendo y lo ve. No se vaya al garete. Hay que tener cuidado con eso. Oiga bien. Misión cumplida. Es el tema de este mensaje. Recuerden que leímos en Efesios 2 y dice el verso 4 donde comenzamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Miren cómo empieza. Dios es rico en misericordia, que se place en grande misericordia. Y por ese grande misericordia nos amó. Porque dice, porque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida en Cristo, que por gracia somos salvos. ¿Saben lo que es eso? Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Que nos dio por gracia salvación en Cristo. Por eso tiene que decir, Cristo dijo, en mi nombre. Él dijo, en mi nombre. Todo lo que pidiera en mi nombre, ¿a quién? A Dios. Nadie le puede decir a Jehová si no entra por Cristo. Usted no puede ir a Dios primero, que tenemos que ir por quién, por Cristo. Por eso Cristo lo dijo, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre. Es en el nombre de Jesucristo. Dígale, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Nadie puede mencionar el nombre de Jehová Dios si no entra por Jesucristo. Cristo lo dijo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso está claro. Oiga bien. Les voy a dar una receta porque como se está hablando, como dice aquí, la vacuna del pecado, que es lo que siempre separaba a Dios y separará a Dios, de Dios al hombre, el pecado.
Por más que los hombres se justifiquen en esta tierra sin tener a Dios, ese pecado y nunca verán a Dios. Por eso dice, le voy a dar un testimonio aquí, de testimonio verdadero, como dice la vacuna, pues dice que oiga bien, en el 1347, del mes de octubre, una flotilla de Génova, esto fue en Italia, que regresó del Mar Negro, llevando en su interior la sentencia de muerte para Europa. Dice, al arribo de esta embarcación en un pueblo de Italia, Messina, Italia, la mayoría de los navegantes ya estaban muertos. Los escasos sobrevivientes desearon no haber quedado con vida. La fiebre sacudió con violencia su cuerpo cubierto de llagas que ardían con volcán en la piel. Las autoridades ordenaron a las embarcaciones que fueran sacadas del puerto, pero ya era demasiado tarde. Las ratas infestadas de pulga mortífera habían descendido por la cuerda en dirección del barco y el dictador babilónico había emprendido una marcha inclemente a lo largo y ancho del continente. Cuando dice babilónico, está hablando de la fiebre babilónica. Posiblemente usted ha escuchado de esto. Esto llegó y estaba acabando con el mundo entero. Habla de esa barquilla que cuando arribó a los portales ya todos los que llegaban estaban muertos. Y cuando intentaron ya de muertos, ya la misma pulga y maldad que eso se empezó a salir del barco, a meterse por todo Italia y comenzó a matar a medio mundo. Por eso dice la vacuna del pecado. La que la gente se pregunta, ¿de dónde viene esa plaga y enfermedad? Y dicen y cada día escuchamos que a veces levanta una enfermedad y la ciencia pues le pone tal nombre. ¿Cómo lo llevaron ahora el COVID-19, verdad? ¿Por qué lo pidieron el COVID-19? Porque llegó en el 19. ¿Verdad que sí? Bueno, seguro, el 1900, no, el 19, porque el COVID-19. Pues el asunto que le pusieron ese nombre, a este le pusieron la babilónica. Ahora, ¿quién usted se cree que es el que manda, como dice la gente, cuando soplan los mares, los ríos, los tormentos y los tornados? Que la gente dice, esa es la naturaleza que nos está castigando. No, el que manda los tornados y las tormentas y las plagas se llama Dios. Se llama Dios. Gloria a Jesús. El mar no se mueve si Dios no puso que se moviera. Y los vientos no salen del agua si Dios nos dice que salgan. Todos los azotes que se levantan, esto viene de la mano de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios castigó a través, usó al diablo para probar a Job. ¿Quién era el que hacía que pasara todas esas cosas? Dios. Dios permitió que pidiera. Dios le dio cierto permiso al diablo. Pero Dios le dijo al diablo, tú cuídate de no tocar su alma, su cuerpo. Yo te doy permiso para acabar con todo lo que tiene. Pero ¿quién fue el que acabó con eso? Dios. Dios le dijo, Cristo le dijo al diablo, tú no puedes hacer nada, tú lo que tienes que hacer es que me tienes que adorar. Gloria a Jesús. Así, ¿quién fue el que desnudó a Job? Dios. Dios dijo, te quiero probar. Porque el diablo le dijo, quítale para que tú veas. Pues Dios dijo, le voy a quitar todo, a ver. Y el diablo dijo, quita para que tú veas que te va a maldecir en tu cara. Entonces, ¿quién le quitó? Porque como dice, Dios es el que da y Dios es el que quita. Cuando dice que Dios, si te dio un don a ti, tú no es ese Dios, ¿qué dice el Señor? Que te lo va a quitar. ¿Y a quién se lo va a dar?
al que ejerce, ¿verdad que lo dice? Entonces, ¿quién es el que da? ¿Y quién es el que cierra y el que abre? Dios. Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Gloria a Jesús. El que tiene la autoridad y el poder de todas las cosas es Dios, porque Dios es el que hizo todas las cosas. ¿Por medio de qué se hicieron todas las cosas? Por la expresión de sus labios. ¿Y quién es el que le dice al este y al aquello? Dios. Gloria a Jesús. Todas esas olas de plagas y enfermedades se levantan. ¿Quién las manda? Dios. Dios. Bendito el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién mandó la serpiente en el desierto? No fue Abraham ni Jacob, fue Dios. Y fue Moisés. ¿Y quién mató ahí en el desierto? ¿Fue Moisés? Dios. ¿Por qué lo mató? Porque todo viene a parar en una palabra que se llama pecado. Por eso que en la próxima clase que se está estudiando el domingo, que le tocó al hermano Moreto con una parte, diferentes puntos que yo le dije, el pecado no tiene una balanza. Dice, échame 2 libras de arroz y coge la balanza. Si pasaba la vida, tiene dos martelas, dice, sí, está bien. Pero así no es el pecado. El pecado no tiene, el pecado tiene el mismo número. Se llama pecado. Otra palabra, ni pecado grande ni pecado chiquito. O sea, el que roba, el que mata, el que miente, el que hace cualquier cosa, es el mismo otro pecado, que usted lo que encuentra grande, es el mismo pecado. En otras palabras, el pecado no se le llama ni grande ni pequeño. Cualquier cosa que separe al Dios del hombre se llama pecado. Y no tiene una balanza. Dice, bueno, este pecado es más chiquito, déjame pagarte porque es más pequeño, ¿no? La palabra pecado abarca cualquier cosa que esté en contra de Dios. Por eso dice, la enfermedad que se propagó por todas las rutas comerciales que atravesaba Italia con destino a Francia y las demás naciones del norte. Al llegar la primavera ya había atravesado la frontera de Inglaterra. En el corto lazo de 5 años brutales, 25 billones de personas, 1/3 de la población europea había muerto. Con esa pulguita, eso que salió del bote. Y ahí cogió toda Europa y empezó a acabar. Ya había matado más de 25 millones de personas. Y esa era apenas el comienzo. Dice, 3 siglos más tarde, seguía en pleno furor. Tan solo en el 1765, una epidemia dejó a su paso unos 100,000 ladicientes, o sea, de Londres, una epidemia bajo su peso de unos 100,000. Dice, muerto, enviando a la tumba 7,000 vidas cada semana, hasta que un invierno crudo, pero apiadado, mató las plagas. Nunca se conoció la cura ni se ofreció alguna esperanza. Los sanos se pusieron en cuarentena a los infectados, aunque tenían los días contados. Que decía, los que se pusieron en cuarentena tampoco se sanaron. Se fueron a usted también. Acuérdese, hermano, que cuando volvemos a hablar del pueblo de Israel, porque Dios advirtió, y le digo, si ustedes hacen las cosas de que salen de aquí, se portan bien, pero si no, yo le digo, la plaga que yo le mandé al Egipto, se lo mando a ustedes. O sea, ¿quién mandó los 7 juicios en Egipto? Dios. Y los mismos juicios se los mandó él. Y los mismos juicios que vienen sobre el mundo los hace Dios. Por eso, amado hermano, el que quita y pone Dios, cuando usted oiga noticias que sea aquello o sea usted no se asuste por eso. Usted y yo tenemos que asustarnos por saber
que no estemos honrando y dando el tiempo, lo que Dios nos llama a hacer. Por eso tenemos que preocuparnos. Que nos descuidemos de nuestra vida, que no seamos y ese pueblo, eso sí lo tiene, pero las cosas que van a poder pasar, eso usted sabe va a pasar, y que usted y yo sabemos que estamos en los últimos días, que pasarán eso y muchas más. Pero eso, como decía la hermana Teresa, que esa señora que ella cuida, pues como está envuelta en toda la brujería del espiritismo, a lo mejor cuando le dio la espalda quiso como... Pero ninguna de esas potestades, ni los demonios, ni el diablo, ni las potestades, como dice, nos podrán apartar o nos podrán hacer daño mientras nosotros estemos ubicados bajo los amados de Dios. ¿Quién nos podrá atacar? Los mismos israelitas pasaron por simplemente cuando obedecieron a Dios, maten su cordero y pongan la sangre de la puerta. Y cuando Dios, ¿quién fue el que mandó a la muerte? Dios. Y donde no tuviera la sangre del tinte de la puerta, pues Dios mataba a la familia de ellos. Es decir, que es un tipo de la sangre de Cristo. Por eso, desde que usted y yo creímos, estamos manchados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora que Pablo nos advierte que tengamos cuidado, que no contristemos el Espíritu Santo. Amén. Pero mientras nosotros estemos bajo la protección, la convicción de que estamos manchados con sangre y se ve el Espíritu Santo, nada nos hará, absolutamente nada. No habrá prueba, no habrá persecución, no habrá diablo, no habrá demonio, ni brujo, ni espiritista, ni hechicero. Gloria a Dios. Una vez, usted escuchó el testimonio del hermano Yebre, que el hermano Yebre fue hasta Australia a predicar el Evangelio. Y dice que no he visto tanto brujo, hechicero, como los que vio allá en Australia. Y dice que toda esa gente se pusieron, cuando llegaron, que había una gente ahí, se pusieron para combatir contra el hermano Yebre que llegó al Evangelio. ¿Qué usted se cree que pudieron hacer todos aquellos brujos y demonios sin entender nada? Porque ¿quién contra Dios? ¿Quién contra nosotros si Dios con nosotros? ¿Qué brujo o qué diablo, qué demonio, qué centella puede contra el hombre y la mujer de Dios que está manchado con sangre, sellado con el Espíritu Santo? Nada. Ahora, cuando los pueblos y las naciones se rebelan contra Dios, pues, esta plaga. En Puerto Rico hay un pueblo en Ponce allá que yo le hice de muchacho allá del Evangelio. Un barrio del pueblo de Ponce que eran todos espiritistas y brujos. Y unas cuantas veces le digo el Evangelio, rechazaban, le cerraban las puertas, votaban a los cristianos los resistieron a los hombres de Dios mayor. Una noche pegó a llover sin frontera. Dios los arropó con ticas y los mató a todos. Bueno, con hace mucho está ahí la noticia que parece que están encontrando algo todavía de los huesos que estaban allí. Porque ¿quién se puede levantar contra ellos? Y tú el que, por eso dice la doctrina del pecado, tú el que se levanta y sea enemigo de Dios se busca un problema. Porque ¿quién puede pelear con Dios? Y si nosotros somos de Dios, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Dice, siempre que se haga una lista de flagelos más devastadores de historia, la plaga negra ocupará uno de los lugares más elevados, no lo más alto. Esta enfermedad puede llamarse catastrófica, desastrosa, pero ¿acaso ha sido la más nefasta en contra de la humanidad? No. La Biblia tiene reservado un título para una plaga más temerosa, una epidemia más antigua, que al compararse con la plaga negra hace que parezca una simple una herpes labial. Ninguna persona puede esquivar la infección del pecado. ¿Entienden eso? Que ninguna de estas plagas por causa del pecado, otra palabra, el pecado es el resultado. Gloria a Dios. Dice,
Dice, cúlpese la plaga babónica, causada por la bacteria. Cúlpese la plaga del pecado propagado por las decisiones impías. Adán y Eva voltearon su cabeza a oír el silbido de la serpiente, ignoraron a Dios por primera vez y fatal. Eva no preguntó, Dios, ¿qué quiere? Y Adán no sugirió. Vamos a consultar con el Creador. Actuaron como si no tuvieran un Padre Celestial. ¿Entendieron eso? Pero ¿sabes? Gloria a Dios. Cuando el diablo, a través de la serpiente, consultó a Eva, Eva no consultó a Dios. El diablo le hizo ver a Eva que lo que estaba diciendo Dios no estaba correcto. Entonces Eva le hizo caso al diablo, y el diablo, ¿qué le dijo el Señor a Adán? ¿Por qué tú oíste la voz de tu mujer y no consultaste con él? Esto que está diciendo aquí. Gloria. Cuando la vida de la persona creyente, sea un familiar o que sea, te viene a proponer algo, y a decirte, mira, tú no crees que esto es mejor, mira para allí. Usted le va a decir enseguida porque es su hijo, su papá, su mamá. O primero usted va a consultar con Dios si verdaderamente eso está. Porque el que nos escoge y nos llamó es Él. Y nosotros tenemos un compromiso con Dios. No con papá y mamá. Nosotros tenemos un Gloria a compromiso Dios. con Dios. Aleluya. Y cuando llegan voces que aparentemente son de cristianos a decirnos algo y a sugerirnos algo, lo primero que hay que consultar con Dios. Eva y Adán consultaron con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Nosotros somos de Dios. Y cualquier cosa que venga, una noticia de esto, aquello, a querernos o mover o a sacar o a dar una opinión, es el error que cometió muchas personas creyentes. Han sido muy ligeros y han cometido el error de no consultar con Dios y pedirle a Dios. Entonces hace lo que le dijeron, sea el hijo, sea la hija. No, eso no es así. Ese es el error que cometió Adán y Eva. No nos olvidemos que nosotros somos de Dios. Somos de Dios. Y ahora Dios en Cristo nos hizo otra vez. Nos hizo otra vez. Gloria a Dios. Y por aleluya. eso nos da el poder de ser hijo de Dios. Y cualquier cosa nosotros tenemos que consultarla con Dios. Aleluya. No se va usted porque quiera venir a traer una opinión. Como yo le dije, le he dicho unas veces, el testimonio en Puerto Rico de ese padre. El hijo era pastor, tenía la iglesia en otro pueblo. Y el padre le dio con decir, pero mira hijo, si acá yo tengo mucho terreno, ven a la iglesia acá, es tu casa acá. Y bueno, papá, bueno, hasta que el papá la convenció, el hijo se fue a la finca que el papá le daba, hacer una casa y un templo. La casa no la pudo terminar, siguió con techo, y cuando estaba la casa con techo y las ventanas, Dios le quitó todos los hijos que tenía. Lo quitó. Porque Dios no le dijo que se fuera para... Dios lo puso en esa área pastoral, era que tenía que estar. ¿Qué firma? La ligereza. Igual que el hermano que ese hermano que yo le dije pasó por la iglesia allá. ¿Cómo se llamaba la iglesia que está por aquí ahora? Ese hermano que yo le digo ahora, este es que es de Puerto Rico, este es otro, que es de Puerto Rico, de un pastor. Ese hermano quiso oír la voz de su otro hermano que le dijo esto y aquello. Y él le hizo caso. Dios le quitó el mensaje, lo tuvo, que no podían hablar con él, no podía tener mensaje. Casi 2 años. Tanto el azote fue pan de él como pan de la esposa. Ese hermano nos predicó en la iglesia de nosotros. Después que Dios lo sometió, le dio a ver, entonces lo trajo aquí a Nueva York
Y entonces empezaron a levantar la obra. Lo que hizo Adán y Eva. Cuando el diablo, porque como dice Pablo, el diablo se viste de ángel de luz. Entonces cuando te quiere tener una opinión o ubicarte y presentarte aquello que parece lo más lindo, hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos de Dios y todas las cosas tenemos que consultar y tener la aprobación si es de Dios o no es de Dios. Y ese es el peligro. Adán y Eva no consultaron a Dios. Se consultaron con la serpiente o el diablo. Gloria a Jesús, aleluya. Oiga bien, el pecado supone en las últimas, en un mundo sin Dios. Tal vez pensemos que el pecado consista en errores calculados o pasos falsos, pero Dios lo ve aún más de una actitud impía que conduce a soñar. ¿Se fija, hermano? Que aún Dios lo mira para allá, aún cuando parece el pecado por errores, pero dice que Dios lo ve más allá, porque entonces son acciones impías y no son acciones de una persona que es cristiana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. La mente pecaminosa descarta a Dios y opta por no consultar ni buscar su consejo. De la misma forma decide no considerar con seriedad su plan. Los infectados del pecado tratan a Dios con el mismo respeto que un estudiante adolescente al profesor sustituto. Reconocen su presencia, pero no toman las cosas en serio. ¿Entendió eso? Este tema, un estudiante que tenga un maestro sustituto, lo cogen en burla, por relajo, y no reconocen que esa persona que se ha puesto, lo que Dios para, lo tiene que reconocer, que Dios lo puso en eso. Entonces, cuando no se reconoce eso, que fue lo que pasó al principio, ni Adán ni Eva reconocieron el consejo de Dios, reconocieron el consejo del diablo. Dice un acontecimiento, por eso está hablando, comparando estas plagas con el pecado. O sea, por causa de eso viene el pecado. Pero aún el pecado es más fuerte todavía que las plagas, las enfermedades. Dice, un acontecimiento de suma importancia ocurrió al final de la vida de Jesús en la cruz. Y en el mismo instante en que gritó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo se rasgó de arriba abajo. Esto no fue una pequeña hazaña. Dice, el velo era un peso tan tamaño y considerable, se estimaba que podía tener 10 metros de ancho por 28 de alto, tan grande y pesado que tenía que ser soportado por 4 columnas. Así que cuando leemos que se había rasgado de arriba abajo, por favor entiende que un acontecimiento sobrenatural había ocurrido, como si algún par de manos gigantes hubiera tomado el velo para hacer realidad. Por eso dice el verso que leímos, que el amor que dice que Dios es tan grande, dice Dios tan grande, misericordioso, que por esa misericordia nos vino a salvar en Cristo. Dice, allí están las manos de Dios estirándose hacia abajo para rasgar lo que nos separaba de su presencia. Este velo en el templo separa el lugar santo y santísimo. Durante los días del tabernáculo, el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era la manifestación en la presencia de Dios. Por eso tenemos que entender, hermano, que cuando Cristo dio este grito en la cruz del Calvario, consumado es, estaba diciendo, esta voz, este grito, que llegó lo más profundo del corazón del Padre, llegó a los querubines, arcángeles y serafines, todo de Dios, este grito consumado es, y llegó a los oídos del diablo, los demonios.
Cuando Dios consumado está diciendo, cumplí para que el pecado del hombre sea quitado y el hombre vuelva Sí, a Dios. Señor. Amén. Por eso todos los demonios, cuando Cristo nació en el pesebre, todos los demonios temblaban en la tierra y el diablo. Porque el diablo de uno sabía que aquel había nacido, era Dios con nosotros. Y cuando Cristo gritó, consumado es, más terror entró el diablo, los demonios. Por eso en el ministerio de Cristo los demonios decían, sabemos quién eres y vienes a molestarnos. Por eso cuando Cristo gritó, como está hablando aquí, el lugar santo y el lugar santísimo, usted lo sabe bien. El lugar santísimo, usted sabe que era para el sumo sacerdote. Y el lugar santo era para el sacerdote regular. Es decir, que el sacerdote regular no podía meter el lugar santísimo. Eso lo tocaba el sumo sacerdote. El sacerdote ministraba acá, como pasó con Gloria a Jesús, aleluya. ¿cómo se llama? Con el papá de Juan Bautista. ¿Dónde está ministrando? En el lugar regular, el lugar santo. Zacarías. Zacarías. Él estaba ministrando en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Y ahí se le apareció el ángel, habló de Dios. Pero ¿qué pasa? Que al Cristo ir al clavero y decir consumado en esta división que había, que impedía esa entrada, ahora nosotros tenemos esa entrada para hablar con Dios. Amen, yes. Pero nosotros podemos hablar con Dios, como está diciendo ahorita, a través de quién, de Cristo, porque Cristo fue el que dio el grito de victoria. Santo, santo. Por eso yo le digo que menciónele siempre Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie irá a Jehová Dios si no es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Cuando Cristo dijo consumado es, se abrió, se quitó ese impedimento para el hombre entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. Por eso, por gracia somos salvos, que Cristo es lo posible, que ahora tú y yo podemos hablar con Dios donde estemos, porque el lugar, ¿quién hace el lugar santo, santísimo? Tú y yo, donde quiera que estemos. Donde quiera que tú hables, sea en el carro llegando, sea haciendo tus quehaceres, sea esto y de rodillas, ese lugar se llama santísimo, porque Dios te va a decir que tú puedes hablar. ¿Por qué estás hablando ahí? Porque Cristo lo hizo posible. Porque te está mirando ahora que la sangre de Cristo de victoria hizo posible que tú y yo estemos donde? En el lugar santísimo. El Cristo la barrera, por eso dice que el velo, lo que lo dividía, se fue para el piso. Ahora cada hombre y mujer de Dios podemos hablar donde quiera que estemos y vayamos y estemos, podemos hablar con Dios, lo que es el lugar santísimo, porque estamos manchados. Por eso es que dice que somos reyes y sacerdotes, lavados con la sangre del Espíritu Santo. Por eso es que toda persona que es de Dios, donde quiera que esté y vaya, es el lugar donde tú y yo hablamos. Por eso, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que se hubiera chancleta? Dice, aquí en esa salsa que tú ves, esa mata tan sensible, quítate la chancleta porque yo estoy aquí. Y lo mismo le dijo a Josué. Cuando el Señor se le apareció a Josué, que estaba pensando para entrar en la batalla, y el Señor se le apareció muy grande con una espada. Era el Señor. Le dijo, quítate la chancleta. Pero dijo así. ¿Por qué? Dice, porque te lo parece. ¿Por qué se hace santo? Porque Él está ahí. Aleluya. Entonces, donde quiera que tú y yo estemos y clamemos, que es el lugar del santo, porque tú y yo somos de Dios. Y entonces estamos hablando con el que rompió el velo y nos dio permiso para hablar con Él. ¿Te fijas? Se quitó el estorbo, se quitó la pared, se quitó la división. Acuérdese, hermano, que el mismo cielo tembló. Los querubines, los serafines, arcángeles, enmudecieron cuando hizo ese grito, hizo consumado es.
Ese llegó a los profundos de los cielos allá arriba y llegó a lo abajo de la tierra. Llegó tan fuerte que usted sabe que de los muertos del Antiguo Testamento salieron de las tumbas. Gloria a Jesús. Por eso es que el asunto es que nosotros hemos sido lavados y sellados y tenemos ese permiso de estar en el lugar santísimo y hablar con Dios. Por eso, donde quiera que usted y yo nos encontremos y nos vea un problema, nosotros estaremos hablando con Dios. Donde se ve actualmente ese problema, hermano, hable con Dios. Hable con Dios. Porque tú perteneces a Dios, estás en el lugar santísimo. Aleluya. Y ese lugar se hace santo porque tú eres Dios y Dios está ahí para hablar contigo. Aleluya. Santo, santo. ¿Sabes lo grande que es eso? Oiga bien, debido a la santidad de Dios, no se permitía la presencia de carne pecaminosa. Nadie tenía permiso para pasar detrás del velo a su presencia, excepto una vez al año, cuando el sumo sacerdote tenía permiso para hacer expiación por Israel. Esto sucedía en el día de expiación. Además, todo Israel contenía su respiración cuando la sangre del cordero era llevada al trono. Si el sacerdote estaba en pecado y si no había realizado el sacrificio correctamente, moría en el acto. Todo Israel estaba al oír el sonido de las pequeñas campanas en el borde de su túnica cuando volvía caminando a través del velo. Puede imaginar el profundo suspenso. Si todo se hacía bien, el sumo sacerdote salía alzando sus manos con alegría diciendo: alabanza del Señor, el sacrificio del pecado ha sido aceptado. Y eso era hablando de esto, de un sumo sacerdote, un hombre que tenía que presentarse primero ante Dios para ofrecer el pecado. Pero ahora, hermano, es lo que estamos diciendo, eso que se llama pecado, que comenzó allá a Adán y Eva, que ahora el grito llegó al cielo cuando Cristo dijo: consumado es. Pues ahora nosotros ocupamos esa posición, le repito, en el lugar donde estemos se hace santo porque somos, se hace santísimo porque somos de Dios. Y donde quiera que usted y estemos y clamemos, Dios nos va a escuchar. Amén. ¿Te fijas la diferencia Aleluya. de ser cristiano? La diferencia ahora que no son rituales, sino ahora que es una ejecución verdadera de quien pagó el precio. Por eso dice, por gracia soy salvo, no por obra, porque aquellos eran rituales. Ahora somos santificados, justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amen. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, repito, en el lugar donde tú estés, aunque haya millares de demonios y centellas, tú representas a Dios, tú y yo representamos la luz de la verdad, representamos el Espíritu Santo, representamos la sangre, representamos lo que hizo Dios en la persona de Cristo. Y acuérdese que no es lo mismo se escribe igual de cada persona que de Dios, porque usted está manchado y sellado. Sí, Señor. Y donde quiera que si usted se ubique y hable con Dios, Dios lo va a escuchar, y ese lugar se hace santísimo, porque tú eres de Dios y se rompió el velo y ahí está Dios para responderte, a hablar contigo. Gloria a Dios. Por eso Cristo dijo: pida lo que quieras porque hasta ahora no has pedido, pedid y se os dará. ¿Te fijas, hermano? Como está diciendo aquí, de estas plagas terribles que tuvo que mandar Dios, pero dice que aún el pecado es más fuerte que estas mismas plagas que mandó Dios. O sea, estas plagas de juicio que mandó Dios, billones y millones de personas murieron. Pero ahora, donde está viviendo en este siglo, hay billones y billones de personas que los separa ¿qué? No una plaga, el pecado. Que hace que naciones y naciones estén separadas. Su pecado. Su pecado que ha sido pecado y la gente no lo quiere aceptar.
Yo sé que mencionaron algo aquí como en la clase, algo parecido, porque aquí un hombre, aquí cuando Lincoln pasó la noticia que hacía los esclavos libres aquí, muchos de ellos no desearon. Eso no es verdad, yo no creo que es. Y siguieron con el fuerte encima y dijeron, no, yo voy aquí, no me voy de aquí. Eso no es cierto. Y no quisieron aceptar que Lincoln iba a pasarse, que todos los esclavos eran libres. Y aquí hubo un hombre hace años que cometió un asesinato. Y lo tenían para meterlo a pena de muerte. Pero no me recuerdo si fue en la presidencia del presidente Carter, no me recuerdo. Que él mandó, le dio la libertad a este hombre. ¿Y sabe lo que dijo en la noticia? Dijo, no, yo no quiero, yo quiero morir. Y bueno, lo ejecutaron. ¿Entiendes? Ya Cristo hizo ya Cristo pagó el Calvario, pero hay billones de personas que no quieren a Cristo. Dicen, no, yo estoy bien así. Por eso que si alguna plaga, por eso algo de las plagas, si algunas plagas de las nubes están dando Dios, la plaga más grande que separa al hombre, ¿cuál es? El pecado. Amen. El negar a Cristo, el no aceptar que ese pecado que hace una separación. Y mire millones de personas que se justifican. Hoy estamos hablando de la idolatría, empezando por la idolatría del becerro y toda la vida, pero en estos tiempos terribles, millones y millones de personas no quieren a Dios y quieren tener esa idolatría. Gloria a Dios. Una vez Ginny, los hermanos Ginny, la hermana Lupe conocía a Ginny, ¿verdad, Lupe? ¿No? Pues Ginny, una vez que yo fui con el cuñado, hermano de mi esposa, fui a pintar la casa arriba, allí que venía arriba. Y yo le dije que me encontré un montón de muñecos, de estatuas que tenía allí metido en un closet. Y yo me las bajé, me quedé un martillo, las boté abajo, bajé y las boté. Y cuando Ginny llegó, me decía, ¿dónde están mis estatuas? Yo le metí una martillazo y la puse allí y nos gritaron. Y le dije, ¿cómo si ya tú estás caminando? Le dije, ¿cómo si tú estás aceptando al Señor? Tiene esos muñecos ahí. Le dije un martillo y las boté. Así le dije. Usted sabe los millones y millones de personas que tienen sus muñecas, sus estatuas, sus diabluras, consultan al diablo, los diablitos, los demonios, los santeros, las brujas, los adivinos, y se arrastran por el piso para darle pleitesía a quién. A una estatua, a un muñeco. A una estatua, un muñeco que lo hace un hombre, a esa estatua muda, como dice, esa cosa. Usted sabe los montones de personas que están adorando una estatua y no adoran una, adoran unas cuantas. La Lupe, la que se convirtió en Señor, tenía unas cuantas estatuas, tenía grande, tenía una que tenía 6 pies. Ella misma testificando, la Lupe. Y la Lupe era de eso, era, ¿cómo se llama? Santera. Santera. Usted sabe los chavos que pagaba ella por esas cosas. Un día dice ella que la bajaron de un avión porque tenía cadena guindando y sonando y calculaba donde quiera, que la sacaron del avión. Ella misma lo testificó. Y hay billones y millones de personas que ya se hizo este grito en el Calvario, como le dije, cuando dio libertad de esclavos, muchos esclavos creen que es esclavo. Y hay montones, billones de personas que están en este mundo, que ya ese grito llegó a los cielos, se hizo la salvación para que el hombre no ande a veces pase en el pecado, pero los hombres, por decir, las plagas que envía Dios a las naciones, el pecado es más fuerte que las plagas, porque no quieren recibir perdón de sus pecados. Por eso dice la vacuna. Las tinieblas. Alabado Gloria a sea. Dios. Dice que Jesús, ¿qué hizo Jesús con las leyes y mandatos y tradiciones que fueron diseñadas para conducirnos eficazmente a la presencia de Dios? Las anuló en su propia carne al cumplirla a la perfección por nosotros. Si Jesús solo hubiera vivido y muerto por nosotros, hubiera significado muy poco. Él también resucitó para darnos el poder de hacer lo que le agrada a Dios. Él nos da ese poder para, a través de su señorío,
Por eso es que no debemos abusar de su gracia para pecar, porque dice, porque esta va más allá de una concesión de perdón. Es el poder facilitador de nuestro santo que vive por nosotros. Jesús nunca dio marcha atrás en su misión y debemos seguir ese ejemplo. En su aliento moribundo, su corazón débil y gritar, ven, sígueme con todo tu corazón. Tu vida tiene significado para él y para mí. Tengo un plan maravilloso para ti. Ahora tiene un propósito. Abrázame, camina conmigo en libertad en el futuro. Es como eso es lo que nos está diciendo Jesús con ellos. Dice, la opinión de la cruz debería estar levantada en el centro de la plaza pública, así como está el púlpito de la iglesia. Jesús no fue crucificado entre dos velas, sino en una cruz entre dos ladrones. El basurero del pueblo en un cruce tan popular que tuvieron que escribir su título en hebreo, en latín y en griego. Un sitio donde los cínicos hablaron obscenidades, los ladrones lo maldijeron y los soldados rifaron sus vestidos. Allí fue donde murió. Esa es la razón por la que murió. Allí es donde las personas de la iglesia deben estar como debe ser. ¿A dónde? En el altar de Dios. Cuando yo le digo, al decir consumado el velo se rasgó. Ahora tú y yo estamos en el lugar santísimo y donde quiera. Por eso le digo, el lugar santísimo no es este lugar. Esta es la casa de Dios, pues no quiere decir que este es el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde quiera que tú y yo estemos. Porque donde quiera que estemos, como Dios le dio permiso, usted lo hizo, ese lugar, donde quiera que tú estemos, se hace santísimo porque somos de Dios y allí hablamos con Dios. ¿Vieron eso? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque dice, ay, mira, que si la fe, que si para... Y siempre tenemos el error de decir que entramos por la iglesia y sabes que es un error que decimos. Es como el que dice, voy a recortar, no, tú vas para que te recorten. ¿Verdad? Gloria a Dios. Un día un policía le dijo al señor Ortega, mira, usted tiene su carro mal parqueado, le dijo el policía a un hombre, y el hombre le dijo, no, el carro está bien parqueado, está sobre las 4 gomas. Entonces el lugar santísimo, por eso lo decimos en la iglesia, porque usted sabe que este es el templo, la iglesia somos tú y yo. Y por eso donde quiera que nosotros estamos, todo el lugar santísimo, hablamos con Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? No podemos hablar con Dios y gritar. Y nos arrinconamos, ¿verdad que sí? Y nos postramos. ¿Por qué? Aleluya. Porque en ese lugar santísimo, ahí estamos para con Dios. Y Dios, en Cristo, que fue el precio, habla y nos oye y nos contesta. ¿Te fijas, hermano? Lo grande y lo inmenso que ya Dios, por eso dice que todas aquellas tradiciones que dice el apóstol, que Cristo las colgó ¿a dónde? En la cruz. Dice, Cristo cargó todas esas cosas que no podían hacer nada. ¿Y las cargó para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, amén. donde Gloria a quiera que Dios. tú estés y hables con Dios, ese lugar es santísimo, porque Dios te dio permiso para entrar allá a través de la sangre de Cristo. Y te mira como un hijo lavado con la sangre de Cristo, y ese lugar se hace santo, santísimo, porque Él lo hizo posible cuando se rasgó el velo. Y ahora por eso dice, entramos ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque somos sus reyes y sus sacerdotes. Qué precioso, hermano. Por eso Amén, que la gloria a Dios, plaga que Dios aleluya. lleva a esta tierra, dice que la plaga peor es la que continúa abrazando el mundo, que es la separación que hace el hombre, insistir en su pecado, desechar a Dios y acoger lo que no es Dios. Por eso se llama, esa es la verdadera plaga, el pecado. ¿Qué es lo que separa la nación de los pueblos? El pecado, porque no quieren a Dios, pero el Señor. Y los hombres y las naciones quieren resolver sus problemas según a la capacidad de ellos, pues la capacidad para resolver ese problema que es el pecado solamente si entra por Cristo. Si no entra por Cristo, no importa lo que diga la gente, lo que diga la ciencia, es decir, eso no lo resuelve la ciencia ni nadie. Eso solamente se resuelve cuando el hombre acepta
lo que se pagó en la cruz del Calvario de Cristo es. Pero no hay ciencia, ni doctor, ni adelanto, Aleluya. ni nada que quite eso. Gloria a Dios, Usted llegó aleluya. casi, no hace unos años aquí un muchacho en Pensilvania, ¿qué pasó? Mató a 4 estudiantes, 5 estudiantes, ¿verdad, hermano? Era un estudiante estudiando en un colegio. ¿De qué le valía los estilos que tenía? Mató 5 de ellos, pero gracias a Dios lo agarraron. Y ahora va a tener su colegio con toda una vida en la cárcel, ¿verdad, hermano? Porque lo que separa al hombre de Dios es su maldad, su pecado. Y eso solamente tiene sanidad, que se llama la sangre de Cristo. Gloria a Dios, Me limpia aleluya. de todo pecado. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde. Y esta es la palabra del Señor. Vamos a